Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer al cónsul honorario de España poder hacernos ingresar a este maravilloso local. Hemos visto un poquito, vamos a volverlo a visitar porque queremos conocer en su integridad al autor Ariel, que tuvo la gentileza de invitarnos, saludar a la familia de Manuel Camacho. Es un privilegio estar en esta reunión. Y bueno, voy a empezar a decirles algunas cositas que me ha dejado el texto. En primer lugar, hoy día dice que se celebra el Día de la Amistad. En todo caso, yo quiero decirles que voy a hablar un poquito del texto relacionando con el tiempo. Primero, que ahora con el Facebook, el WhatsApp y todo, la gente ha empezado a leer menos. La gente no tiene la avidez a la lectura como teníamos hace algunos años atrás. Y quien les habla personalmente, cuando me gusta leer un libro, si empiezo a leer y no hay un hilo, todo lo dejo, no termino de leer. Pero cuando un libro me gusta, a veces dejo de comer, dejo de tomar algo, y en menos de una semana he acabado el libro del compañero a leer, porque me ha parecido un relato brillante, un relato significativamente importante. Me ha hecho rememorar muchas cosas que he vivido en Bolivia. Yo tengo una madre cochabambina, que gracias a Dios todavía la tengo viva, y tenía una hermana que vivía en el sur de Cochabamba, allá en Jaihuayco. Y describir en esa calidad narrativa Jaihuayco me ha llegado a ese lugar que antes era despoblado, que ahora es totalmente diferente, y da una pincelada tan grande de lo lindo y hermoso que era ese lugar, y pese a los problemas que podíamos tener en ese momento, rememorar esas cosas son muy importantes. Y nos habla de un personaje emblemático para Bolivia. Cuando yo era niño me decían cuidado, no te portes mal, le voy a llamar al gigante Camacho. El gigante Camacho, por ejemplo, tenía unos zapatos donde podían dormir dos guaguas. Guaguas decimos nosotros a los niños, y nos tenían una cosa así. Nosotros muchas decíamos, ¿cómo será el gigante Camacho? Que era, bueno, yo nací después de que él ya había fallecido, pero tenía una trayectoria y todo el mundo conocía todo lo que pasaba con el gigante Camacho. Pero aquí hemos visto que en esto narra algo que ahora en la modernidad se ha hecho más presente, como por ejemplo puede ser la discriminación. El que por ser tan alto la sociedad lo veía de una manera diferente. Pero además de ser alto no hablaba castellano, hablaba quechua. Y bueno, hay parte que nosotros podemos decir los bolivianos con mucho esfuerzo. Nuestros niños, antes de aprender a leer y escribir, tenían que aprender un nuevo idioma para poder leer adecuadamente. Y era un doble trabajo que tenían. Pero si además era considerado tan grande y no podía ir al colegio y tenía que hablar en otro idioma, realmente estaba relegado de una sociedad en su momento, y que creo que pese a todo eso, este personaje que tenemos en Bolivia, esta persona tan importante para la cultura boliviana, porque hasta ahora lo podemos comentar, y qué lindo que nos refresquen con esa narrativa tan importante lo que ha pasado con este personaje. Disculpen que la redundancia. Y señalar que había sido un ser humano extraordinario que pese a esa su altura, que pese a todos los problemas que tenía cuando viajaba, cuando hacía, que todo le parecía diferente, y claro, era el asombro de toda una sociedad. Y ahí hemos visto que también las personas que se aprovechaban de mucho de lo que ahora vemos en la modernidad es también ampliamente significativo que se ve en la obra. Por ejemplo, que lo vean tan grande y bueno, le busquen algo para llamar la atención y no retribuyan que están haciendo a nombre de ello un negocio detrás de él. Y allí en la obra plasma claramente cómo gente se aprovechó, sacó dinero en nombre de él y no le retribuían adecuadamente esto, lo que deberían darle. Entonces es una narrativa tan importante, donde también vemos que hay cosas que rescata la obra. Yo soy médico de profesión y excava temas de mi formación como médico. En la obra menciona una cosa muy importante, que un médico Rojas empezaba a escudriñar todo eso
Y me sentía tan orgulloso de ser boliviano, porque si decía casi a más de un siglo, hablaban de comparaciones con otros países, con todo. Bueno, pues teníamos unos profesionales de quilates que le iban a apoyar, y además le iban a decir que dentro de eso, que seguía creciendo con su patología, no tenga problema, porque bueno, en la mente, en su capacidad de razonamiento, en sus sentimientos, era una persona totalmente normal. Pero qué bueno señalar, porque ha habido gente buena que también estaba no detrás del lucro y de las cosas, sino que podía y debería adecuadamente seguir a esta persona. Esta persona, si andamos en el tiempo moderno, para mí, y le digo al autor, creo que yo no voy a pedir derechos de autor por lo que voy a decir en este momento, pero en mi criterio ha sido el primer ídolo boliviano. El ídolo significa que uno le siga en las actividades que realice, que quiera sacarse una fotografía al lado de él, que esté detrás de él en muchas cosas, porque en el tiempo que él estaba no había televisión, no había el internet, no había nada, y él donde iba llenaba espectáculos con llenos totales, que había, que la gente tenía, que quería participar, y eso solamente puede hacer un ídolo, que a lo mejor no le hemos dado la dimensión como tal, pero se ha creado un verdadero ídolo en Bolivia. Los 2.30 de tamaño que él tenía, cuando alguien se quería enfrentar en el boxeo con él, primero que ha debido dar miedo poder, hasta ni siquiera lo podían alcanzar con la mirada, pero esta persona respondía a su población y ha sido un verdadero ídolo. Pero lamentablemente no había políticas para implementar adecuadamente lo que podían sacar para el ser humano, no para beneficio de otras personas, que creo que ha sido injustamente tratado. Al margen de estas cosas, la familiaridad que nos da el texto a mí me ha llegado lleno de emoción, porque este señor, de esa estatura, de las características que tenía, del ídolo que se formía en la calle, que todos lo podían seguir, siempre valoró a su familia. Nunca se despojó del ente familiar. Saber la trayectoria, donde estaba, donde él se alimentaba, donde tomaban las bebidas, de las cañahuequitas, indica que les decían a la madre de ella y a la hermana y de todo, nos lleva a ese paraje singular de Cochabamba, que hace que nunca se fue de su medio, y que era un representante auténtico, autóctono de lo que nosotros tenemos en esa riqueza que es la familiaridad, la sociedad boliviana de ese entonces, y que muchas cosas no hemos cambiado, y que lamentablemente por no tener oportunidades, o porque un gobierno o gobiernos anteriores no se preocuparon, no le dieron el realce necesario a una persona que nos hacía quedar bien donde iba. En sus viajes a la Argentina, cuando ya, la edad avanzaba con la patología, y en eso creo que ha hecho muy buena labor y de investigación el escritor, al indicar que, una patología de esa magnitud, lamentablemente no tiene una vejez muy prolongada. Pero como no tiene una vejez muy prolongada, él tenía que seguir trabajando hasta el último día de sus vidas, porque tenía trabajos eventuales, nunca llegó a tener una jubilación, algo que podía alguien dedicarse a darle. Y ahí ven a un ser humano que ha luchado con la vida desde que ha nacido, pero que siempre ha servido hacia los demás. Y cuando vino a otros países, y básicamente la mayor parte de la obra es cuando entró a un circo, cuando lo llevaban a un circo, cuando lo tenían de un trofeo para llevar adelante, en todos los sentidos a él no le han dado el valor que debería ser, porque cuando hablamos, y yo les decía que él debería ser un ídolo en este momento, si ustedes que en la obra ven y leen, que había llenos completos. Cuando hablamos de esa época, 10.000 personas o 12.000 personas, sea en el boxeo o sea en un circo, en todo, y que queremos decir que la gente lo quería e iba a verlo, siempre había llenos completos, pero había otras personas que se beneficiaban. Yo quiero felicitar al autor por haberme entrado en esto de la narrativa que ha tenido, y también que no dejemos de lado la memoria de Manuel Camacho, que creo que debemos conservarla con el cariño, no solo todos los bolivianos. Ha vivido también aquí en la Argentina, ha fallecido aquí en la Argentina, lo han tomado como un trofeo como tal, y aquí vemos que tristemente en la Chacarita murió, lo enterraron.
y bueno, nació con ese tamaño tan grande, padeció muchas cosas, hasta en su muerte tuvo problemas. Era muy difícil hacer un cajón mortuorio para que pueda salir de ese nivel. Vale decir que, bueno, creo que seguramente Él está en el más allá, nos está observando, y decirles a los ídolos, a los verdaderos ídolos, nunca los vamos a olvidar. Y el gigante Camacho es y será un héroe boliviano, y el día de hoy tengo el orgullo de poder estar aquí y felicitar al autor, agradecer a la familia que le hayan colaborado en dar esto, porque de su familia Camacho nunca se olvidó, siempre ha estado presente en su pensamiento, y siempre los bolivianos, hoy que represento a mi embajada en Bolivia, tenemos mucho de Camacho, siempre queremos volver a Bolivia. Y ojalá muy pronto podamos volver, o que ya no venga gente a transitar aquí sin tener una remuneración adecuada, o que en nuestro país tengamos mejores condiciones. Creo que ahora tenemos mejores condiciones, reconocemos nuestros idiomas, todos estamos analfabetizados, estamos queriendo que nuestros recursos no se vayan a otra parte, estemos con nosotros y empecemos a cuidar el valor humano de lo que da nuestro país. Y es por esto, para Bolivia, en representación de nuestro país, no solamente agradecerle al autor, sino tenerlo siempre presente al gigante Camacho. Es un verdadero gigante, no solamente su tamaño, sino es esa vida que ha demostrado, que ha llevado adelante, y créame, ha sido un privilegio poder conversar con ustedes y decirme cuán orgulloso me siento del gigante Camacho. Muchísimas gracias.